bienvenidos a su programa Ingeniería Química al Día. Mi nombre es Víctor Fernández y el día de hoy vamos a tocar el tema de la ingeniería química y el análisis de riesgos. Para esto nos acompaña el ingeniero José Rodríguez, que es consultor de ingeniería y gerencia de riesgo español. Él es ingeniero industrial de la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Tiene una maestría en seguridad de procesos y prevención de pérdidas de la Universidad de Sheffield, Inglaterra, y tiene muchísima experiencia y mucha capacitación internacional. El ingeniero está actualmente en el Perú y tenemos la suerte de compartir esta entrevista con él. Ingeniero Rodríguez, buenas tardes, bienvenido a su programa Ingeniería Química al Día. ¿Qué cosa es riesgo y por qué el análisis de riesgo es importante para la industria química? Bueno, riesgo básicamente, fundamentalmente es, matemáticamente hablando, la combinación de la frecuencia de ocurrencia de un evento peligroso que trae unas ciertas consecuencias, normalmente daños a la salud, a las personas, al ambiente, etcétera, etcétera. Combinada esa frecuencia con esas consecuencias que trae o que puede traer ese evento peligroso. Matemáticamente hablando, eso es fundamentalmente lo que conocemos como riesgo. Y obviamente, lógicamente, la industria química, petroquímica, etcétera, entre ellas la industria de los hidrocarburos, por la naturaleza de los productos que maneja, y no solamente por la naturaleza, sino también por las condiciones de operación a las cuales los maneja, pues representa riesgos que son considerados sumamente altos, elevados, dado que el riesgo, digamos, el riesgo de que tengamos una fuga de un producto tóxico, un producto altamente inflamable proveniente de alguna operación de la industria, puede traer unas consecuencias sumamente severas. Eso, digamos, a grandes rasgos es lo que conocemos como riesgo. Así que es una, digamos, el riesgo es fundamentalmente una función probabilística, digamos, ¿verdad? No es que por el hecho de que yo esté manejando un producto inflamable o tóxico voy a tener un accidente, sino que bajo ciertas condiciones el riesgo es que pueda tenerlo, ¿no? Ahora, la importancia de tener o de hacer análisis de riesgos en la industria petrolera es ya ver la naturaleza de estos productos tóxicos, inflamables, etc. La importancia está dada por el hecho de conocer, entender a cabalidad esos riesgos, entender y conocer cómo se pueden manifestar y producir accidentes de todo tipo, algunos de ellos sumamente graves como los que han ocurrido en el pasado y esperemos que no ocurran más. Es posiblemente analizar esos riesgos, es la única manera que tenemos hoy en día y en cualquier momento para conocer esos riesgos, su naturaleza, su magnitud, las dimensiones del daño que pueden ocasionar, etcétera, etcétera. No existe otra manera. Y si no conocemos eso, si no conocemos ese riesgo, mal podemos pensar que lo podríamos tratar, controlar, etcétera, etcétera. No habría forma de hacerlo. Es decir, hay que conocer primero para después poder tomar acciones para minimizarlo. Correcto. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a volver para tratar el tema de accidentes, ¿correcto? Entonces volvemos en unos minutos con su programa Ingeniería Química al Día. Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Ingeniería Química al Día. El día de hoy nos acompaña el ingeniero José Rodríguez y estamos tratando el tema de la ingeniería química y el análisis de riesgos. Nos habíamos quedado en el tema de accidentalidad. Dígame, ¿cómo podemos relacionar el análisis de riesgo con los accidentes? ¿Qué experiencia tiene usted de estos grandes eventos que han sucedido en la industria del petróleo, del gas? Sí, bueno, creo que todo el mundo sabe, en la industria del petróleo y gas, han ocurrido una cierta cantidad de accidentes
muchos de ellos con consecuencias muy graves, y nos podemos referir al pasado reciente, el año pasado en el Golfo de México, la plataforma de la British Petroleum que tuvo un derrame, y aunque mucha gente no habla de eso, previo al derrame tremendo hubo una explosión que mató 11 personas en la plataforma. Ya como este ha habido una gran cantidad de accidentes en la industria desde que la industria es industria como tal. Ahora, a pesar de todo ello, es importante mencionar que las estadísticas demuestran, y una estadística en especial, me voy a referir a una estadística en especial, que es lo que conocemos como la tasa de accidentes fatales. La tasa de accidentes fatales es una estadística o un parámetro estadístico que es, llevado a cabo y recolectado en todas partes del mundo. Indica que una de las industrias que menor tasa de accidentes fatales tiene es justamente la industria química, incluyendo la industria del gas y del petróleo. Mientras, por ejemplo, para darle una idea de esto, mientras, por ejemplo, la industria de la construcción tiene una tasa de accidentes fatales de alrededor de 40, 50, es decir, 40 o 50 accidentes fatales por cada 10 millones de horas hombre trabajadas, la industria química en general tiene una tasa de 4. Y, por ejemplo, accidentes en el hogar, estar en el hogar, accidentes fatales solamente por estar en el hogar, tiene una tasa de 3. Así que casi podemos decir que trabajar en la industria química es equivalente a quedarse en casa, fundamentalmente. El problema está en que cuando tenemos un accidente, de altas consecuencias, puede ser muy severo. Y han sido algunos de ellos muy severos. En la mayoría, en los últimos años, el análisis de riesgos se viene desarrollando desde hace unos 20 o 30 años aproximadamente en la industria petrolera. Antes de eso se desarrolló mucho en la industria nuclear, plantas nucleares. Y la industria química, petrolera, etcétera, etcétera, tomó la experiencia de la industria nuclear hace unos 20 o 30 años. Y se ha demostrado fehacientemente que yo diría que la mayoría de todos estos accidentes que han ocurrido, especialmente estos accidentes graves, han podido ser evitados si en primer lugar se hubiese hecho un análisis de riesgos adecuado, porque dentro del análisis de riesgos hay diferentes metodologías. Si se hubiese hecho un análisis de riesgos adecuado, se hubiese evitado. Y en otras ocasiones, a pesar de que se hizo el análisis de riesgos, no se tomaron las medidas recomendadas por el análisis. Y no como consecuencia de ello, pero eso ayudó a que el accidente ocurriese. Así que, esa es tal vez nuevamente la importancia del análisis y la relación del análisis de riesgos con los accidentes. Correcto. Al tener, todo este amplio desarrollo, me imagino que se han ido creando, han ido probando el valor diferentes metodologías. ¿Nos puede comentar algunas metodologías para hacer análisis de riesgos? ¿Cómo no? Sí, hay una gran cantidad de metodologías, todas ellas importantes, todas ellas tienen su objetivo y todas ellas, por lo tanto, la metodología misma, el método, la técnica es diferente unas de otras y todas tienen un objetivo y por lo tanto todas deben ser aplicadas en los momentos adecuados y para lograr un objetivo predeterminado. De esta manera podemos decir que hay metodologías que llamamos cualitativas y metodologías cuantitativas. Esto sería una primera gran clasificación del análisis de riesgo, ¿no? Dentro de las metodologías cualitativas tenemos unas metodologías dedicadas específicamente a identificar los peligros que pueden conducir a estos accidentes, muy conocidas como por ejemplo el HAZOP. Hoy en día todo el mundo conoce el HAZOP. HAZOP viene del inglés de Hazard and Operability
Studies, hay el HACCP, el What If, etcétera, etcétera. Todas ellas son metodologías dedicadas únicamente a identificar peligros, y para eso sirven y para eso se usan. No se puede usar para otra cosa porque no está concebida ni adaptada para otro tipo de cosas, ¿no? Y después hay, dentro de estas metodologías cualitativas, hay una metodología específica para análisis cualitativo del riesgo. Es decir, una vez que identificamos los peligros, a través de estas metodologías de identificación de peligros, podemos analizar el riesgo de forma cualitativa. De forma cualitativa significa basado mucho en la experiencia del grupo que hace el análisis, se determina si el riesgo es alto, medio o bajo. Pero no pueden dar un número matemático para definir el riesgo, ¿verdad? Y finalmente, el análisis cuantitativo de riesgos es la metodología per se cuantitativa que permite evaluar matemáticamente cuánto vale el riesgo, ¿verdad? En términos de con qué frecuencia puede ocurrir y cuáles son las consecuencias en términos de vidas humanas o daños al ambiente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y normalmente en términos de dinero se puede poner también incluso. Esa es una metodología, digamos, la más objetiva, yo no quiero decir que es totalmente objetiva, pero es la más objetiva que hay para definir cuánto en realidad vale un riesgo determinado en una instalación determinada. Correcto, imagino que también esto les hace mucho más fácil entender a las altas direcciones de las empresas cuál es el costo o beneficio que siempre va asociado a los planes estratégicos cuando quiere una empresa verdaderamente involucrarse en una gestión del riesgo, ¿no? Porque cuando a veces alguien habla de temas cualitativos como que la alta dirección muchas veces es insensible y no puede entender lo que se está jugando, se está poniendo a consideración, ¿no? Entonces las metodologías cuantitativas, aparte de cuantificar probablemente el riesgo, permite que la alta dirección que está más orientado a costos y beneficios pueda también involucrarse mejor. Correcto. Dígame, de repente entrando ya al tema de Perú, ¿cómo ha visto en este tiempo que está en el Perú, cómo ha visto los riesgos en general? ¿Qué cree que falta? ¿Qué creen que sobran? ¿Qué cree que se hace bien? ¿Y qué cree que todavía se necesita por trabajar? Sí. Bueno, yo llevo apenas 3 meses en el Perú, ¿no? Digamos que no hay mucho tiempo para juzgar a cabalidad la situación de Perú, pero he visto algunas cosas, ya he tenido que participar en algunos análisis de este tipo. Y he visto algunos informes que se han producido, etcétera, etcétera. Todavía, desafortunadamente, no he tenido la oportunidad de ver una instalación, así que no puedo juzgar exactamente cómo están, pero a juzgar por las cosas los análisis en los cuales he estado involucrado, los informes, reportes que he visto, etcétera. Tengo la impresión que digamos, en Perú está la situación yendo por buen camino posiblemente, pero todavía falta mucho para llegar a donde otros países han llegado en este momento, ¿no? Y trato de explicarme un poquito mejor. Me da la impresión que en muchas cosas, en muchas instancias, en mucha gente, etcétera, ve este tema de los análisis, estudios de riesgos en general, por llamarlos de una forma general, ve estos estudios de riesgo como un paso, un requisito que hay que cumplir para lograr una licencia para tener en actividad esta operación o esta instalación. Pero me da a mí la impresión que no ven el beneficio real que le puede traer en términos de la seguridad que le va a dar a su instalación e incluso en términos de minimizar el capital que tienen que usar para diseñar y construir una instalación y después para operarla. No lo logran ver en esos términos. Esa es mi impresión por lo poco que he visto. Y entonces hacen esto solamente como decir, bueno, tengo que cumplir con ello, lo voy a hacer, pero
no le ven ese resultado. Y esto creo yo que hace que al final el estudio no tenga ni el beneficio ni las consecuencias que debería tener en el diseño y operación segura de la instalación, ¿no? Desde el punto de esto posiblemente, no estoy muy seguro, posiblemente es que las regulaciones, legislación, etcétera, etcétera, no obligan todavía a que esto ocurra de una manera adecuada y posiblemente. Eso, digamos, a grandes rasgos, en mi opinión, siento que no puede ser más. Sí, correcto. Vamos a hacer, amigos, un segundo corte y volvemos con su programa Ingeniería Química al Día. Nos está acompañando el ingeniero José Rodríguez. Estamos viendo el tema de la ingeniería química y el análisis de riesgo. Volvemos. Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Ingeniería Química al Día. Estamos con el ingeniero José Rodríguez tratando el tema de la ingeniería química y el análisis de riesgo. Ingeniero Rodríguez, dígame, bueno, en este corto espacio obviamente hemos tenido que hablar cosas muy genéricas y quizás un tema importante es entender que no existe en el Perú una carrera de ingeniería de riesgos o ingeniería que nos ayude a analizar los riesgos propiamente dichos, ¿no? Entonces, por lo general tenemos que partir de una ingeniería, en este caso la ingeniería química, como podría haber sido otra, y luego lograr estas especializaciones relacionadas con los procesos y la industria química. ¿Qué es lo que puede hacer un estudiante, una persona que ya se ha formado como ingeniero químico y quiere incursionar en este campo tan importante del quehacer empresarial? Sí, bueno, yo creo que es fundamental la capacitación. En primer lugar, como ingeniero químico, yo creo que, y quiero decir esto porque creo que es importante, creo que el ingeniero químico en primer lugar es el que mejor preparado está desde el punto de vista de la industria química, la industria del petróleo, el gas, etcétera, etcétera. Creo que el ingeniero químico es el que mejor preparado está para entender y para absorber los conocimientos de análisis o de ingeniería de riesgos en general que se requieren para hacer análisis de riesgos. Porque, como usted verá, como usted entenderá y todo el mundo entiende, creo, los riesgos provenientes de esta industria química son básicamente provenientes de los procesos. Y el ingeniero químico es el que mejor preparado está para entender esos procesos, ¿verdad? Dicho esto, después de eso, digamos, no es única y no solamente es suficiente, quiero decir, la capacitación como ingeniero químico, sino que también tiene que tener otra serie de, otra capacitación adicional en términos de cuáles son las metodologías que se usan, en qué momentos se usan, etcétera, etcétera, y cómo se maneja cada una de las metodologías, ¿no? Ciertamente, probablemente no solamente en el Perú, no sé si en Latinoamérica hay algo o alguna carrera de ingeniería de riesgos o algún máster, etcétera, etcétera, pero sí a nivel internacional hay varios en varias partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, Canadá. Yo quiero mencionar solamente dos que yo conozco bastante bien, una de ellas porque me gradué allá, hice un máster allá, y en la Universidad de Sheffield, en Inglaterra, en el Reino Unido. Ellos tienen un máster desde hace, creo que desde el año 90 o algo así, muy exitoso ha sido. Y después de eso hay, creo que otra que está muy a la par de la Universidad de Sheffield, que es la Universidad de Texas A&M, en Texas, cerca de Houston, en un pueblito que se llama College Station. Ellos tienen también desde hace, no sé, no estoy muy seguro, pero por lo menos unos 20 años también. Tienen no solamente un máster en ingeniería de riesgos,
sino también tienen un centro de investigaciones científicas en el tema de riesgos, sumamente avanzado, y que ha creado tecnología a nivel mundial, básicamente. Hoy en día yo creo que lo conocen en todas partes del mundo. Después de esto hay una gran cantidad, inmensa cantidad de cursos cortos en todas partes del mundo, dados incluso por la Universidad de Sheffield, algunos de ellos, otros por la Universidad de Texas A&M, y otras universidades y otras entidades a nivel mundial. El Colegio de Ingenieros Químicos en Estados Unidos, por ejemplo, y en Inglaterra, ambos tienen una gran cantidad, no le puedo nombrar todos, pero posiblemente 20, 30 distintos, referidos a distintas áreas de la ingeniería de riesgos, que pueden participar cualquiera, quien quiera, cursos de 3, 4 días, cosas así, ¿no? Después de eso, bueno, aquí en Perú, pues nosotros pretendemos empezar también y ya empezamos, ya dimos un curso de análisis cuantitativo de riesgos, y el mes que viene vamos a dar uno de nivel de integridad, de seguridad, etcétera, etcétera. Así que pretendemos también cubrir de alguna manera estas cuestiones. Eso es fundamental. Correcto. Entonces, en conclusión, capacitación, hay que prepararse muy bien, hay que complementar todas estas disciplinas de base que tiene un ingeniero químico con una especialización propia en lugares obviamente que están muy preparados y que se dedican a investigar y a, digamos, a poner grandes recursos para ser los líderes y los que dominan las tecnologías y el conocimiento en el tema. Digamos, hemos visto que por lo general se requieren especializaciones, y en la práctica, ¿cómo pueden, digamos, ya sea como un tercero o dentro de las empresas, cómo pueden complementar? ¿Qué consejo les daría ya para esta gente que está comenzando a entrar en riesgos, en los temas de riesgos? ¿Cómo llegar en sus empresas? ¿Cómo plantear el tema? ¿Cómo sensibilizar a la alta gerencia? O en algunos casos sí están sensibilizados, pero como que no destinan los presupuestos adecuadamente. ¿Qué consejo nos puede dar ahí? Sí, bueno, a nivel de empresa, digamos, es un tema un poco complicado, ¿no? Pero yo creo que hay que comenzar por establecer dentro de la empresa un marco, si lo puedo llamar regulatorio dentro de la empresa, tratar de establecerlo de alguna manera. Y esto es lo que han hecho las empresas que hoy en día son exitosas en estos temas. Pues básicamente han comenzado por establecer un marco normativo, más bien, no regulatorio, sino normativo, en el cual se basa toda la ingeniería de riesgos que aplican en estos temas. Y desde el punto de vista empresarial, eso es lo que, digamos, es la plataforma que permite comenzar y continuar haciendo esto de una manera sostenida. Desde el punto de vista individual, la única manera, además de la capacitación, es practicar y estar involucrado permanentemente en todos estos tipos. Cada vez que se hace un estudio de riesgo de cualquier tipo que sea, pues estar involucrado, porque el análisis de riesgo, como todas las cosas en la vida, creo yo, tiene un problema que si no lo practicamos, podemos tener toda la teoría del mundo, pero si no se practica, no, en realidad no es lo mismo la teoría que la práctica, sobre todo en este tema, ¿no? Entonces es una cuestión de practicar y aprender practicando. Yo creo que no hay sustituto para la experiencia, digamos. Eso sería la experiencia, creo yo, aplicada en estos temas, ¿no? Eso es básicamente lo que yo he visto cómo funciona y cómo a mí me ha funcionado, por lo menos. Perfecto. Bueno, amigos, estamos llegando al fin del programa. Creo que este tema es muy importante para todas las empresas, sobre todo las empresas que ya de por sí tienen conceptos de mayor riesgo, cómo pueden estos ser gestionados y disminuidos y manejados en estándares internacionales. Acuérdense que después de estos graves accidentes, como comentó el ingeniero, el de la costa oeste de Estados Unidos, el accidente de Fukushima, con este gran terremoto y posterior tsunami en Japón,
hacen que las empresas comiencen a repensar el concepto de gestión de riesgos. Okay, esta es una magnífica oportunidad para iniciar antes que sucedan los problemas. El día de hoy nos ha acompañado el ingeniero José Rodríguez, quien es un experto en el tema y quien nos ha podido brindar algunos comentarios, consideraciones, y que vamos a comprometerlo a dos cosas. La primera, a que en su parte final de despedida nos envíe un mensaje a todos ustedes que están oyéndonos y que de repente quieren incursionar en este tema, en este apasionante mundo del análisis de riesgos. Y segundo, a que siga colaborando con el Colegio de Ingenieros del Perú a través del capítulo de Ingeniería Química, y de repente más adelante podamos brindarle alguna charla, conferencia y por qué no un curso especializado donde ustedes puedan adquirir todas esas competencias necesarias para que puedan contribuir a crear valor a través de la gestión de riesgos en sus empresas. Ingeniero, sus cámaras para que se despida y en todo caso nos deje algún mensaje para todos los que están en este momento siguiendo nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, sí, me comprometo a las dos, por cierto. Pero en primer lugar, entonces, para cumplir con la primera promesa, yo creo, como hemos hablado aquí, fundamentalmente este es un tema sumamente crítico desde el punto de vista de la seguridad de las personas, del ambiente, etcétera, etcétera, que no puede ser dejado de lado de ninguna manera. Que además de eso, aunque la gente no lo vea de esta manera, además de permitir este tema de riesgos, de ingeniería de riesgos, permitir que se diseñen y operen instalaciones seguras desde todo punto de vista para las personas y para el ambiente, también, aunque la gente no lo vea así, permite reducir costos en el diseño y operación de estas instalaciones también. Y individualmente les puedo decir que la única manera de entrar en este tema y mantenerse en este tema es capacitarse, y no capacitarse una vez. Este tema varía permanentemente, todos los días hay cosas nuevas, así que hay que estar todos los días, absolutamente todos los días, manteniéndose al día, capacitándose diariamente y practicando, practicando y practicando. No hay otra forma. Muchas gracias de nuevo por la entrevista. Ok, amigos, bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Estaremos viéndonos en una semana en su programa Ingeniería Química al Día. Mi nombre es Víctor Fernández, hasta la próxima.